episodio de hoy está patrocinado por Think Talent. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Human Leader. Seguimos conversando acerca de lo que son las conversaciones, pero dentro de las empresas, de las organizaciones, cómo se van desarrollando y la importancia que estas tienen. Y la verdad es que está muy padre cómo lo vamos a estar manejando y como ya lo hemos venido manejando por ese enfoque holístico que le vamos a ir dando. Ya vimos la semana pasada lo que son en general las conversaciones dentro de una organización y esta semana nos vamos a adentrar en lo que son las emociones en las conversaciones en las empresas. Sí, nos vamos a meter a ese gran mundo de las emociones que todavía de repente hay personas que te dicen te vas a poner a filosofar, te vas a poner cursi, te vas a poner... Bueno, a ese aspecto que muchas personas, mucha gente no se anima a tirarse el clavado, vamos a empezar a al menos a tentar el agua de la alberca. Y para tener esta conversación el día de hoy tenemos a una muy querida y ya conocida invitada de nuestros podcasts, de nuestros Café Live, de la plataforma Human Leader. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Hola Rogelio, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí nuevamente. Amo esta casa, me parece maravilloso. Además, conversar contigo es absolutamente delicioso. Muchas gracias, lo mismo digo. Déjenme les digo que a Ana le tocó inaugurar la temporada 1 de los Café, Notas y Conversaciones cuando todavía no eran live. Entonces nos estamos yendo un poquito a la prehistoria. Y bueno, ahora estamos en podcast, viendo este tema tan importante y tenemos a la persona que nos va a ir ayudando, ahora sí que a la persona, la en mayúscula, que nos va a ir ayudando a abordar este tema. Ana, cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Quién es Ana Rojas para quien no haya tenido todavía la oportunidad de ver o que no haya visto en su momento el episodio anterior? Bueno, ya vamos a hablar en términos corporativos bonitos. Siempre que me piden a mí el bio corporativo, digo que soy speaker, que soy consultora y que soy coach en temas de mindfulness, de creatividad y de emociones y empoderamiento en términos generales. ¿Quién soy? Una mujer que trabaja eso. Desde una perspectiva muy holística, fui corporativa muchos años, entonces digamos que no es algo que sea toda mi carreta, como decimos en Colombia, toda mi historia no es algo que me inventé, traído de algún lado porque me gustó la onda holística del proceso, sino porque genuinamente dentro del proceso corporativo viví muchas cosas que me dieron el campo para poder adentrarme en estudiar todo este tema y las emociones quizás es algo que a mí me apasiona brutalmente. Entonces, eso soy, eso hago. Me encanta lo que nos platicas y nuevamente muchas gracias por estar aquí y vámonos directo al tema. Y me encantaría arrancar con dos preguntas en una, sobre todo porque van tan conectadas que no quiero que se me vaya a ir, sobre todo a mí, el hilo de donde quiero entrar. ¿Qué son las emociones? Término genérico, las emociones, porque son importantes en la persona. Pero, ¿por qué apenas nos estamos animando a adentrarnos en las organizaciones? Y apenas estamos hablando a lo mejor de 5, 8, 10 años, no más. Y al ratito te doy un ejemplo de algo tristísimo que escuché en algún foro de recursos humanos hace 3, 4 años hablando de las emociones. Entonces, esas dos, ¿qué es una emoción o las emociones y por qué apenas nos estamos animando a hablar de ellas en las empresas? Mira, yo creo que me voy a ir por una definición muy sencilla de emociones, que yo creo que además es fácil de entender para la gente de a pie, como digo yo. Las emociones son el interruptor de las acciones. Las emociones son el gatillador. La emoción es lo que te hace actuar. Entonces, obviamente, pues hay todo un sinnúmero de emociones. La rabia, la ira, el dolor, el miedo, la ansiedad, la alegría, la paz, la pasión, en fin, o sea, hay una cantidad de emociones que podemos nombrar un montón. Pero en realidad tú sientes algo y esa emoción que tú sientes lo que hace es que te hace generar acciones.
Entonces, si yo me voy a una definición súper simple, Roges, es las emociones son los interruptores, las gatilladores de las acciones en términos generales. Ya. ¿Por qué nos estamos adentrando hasta ahora en el proceso de las emociones? Mira, yo te voy a contar una historia muy sencilla. Yo creo que para mí, como consultora, como speaker, como conferencista en temas de emociones, mi vida en este ámbito se divide en dos. Antes de la pandemia, después de la pandemia. Antes de la pandemia ya había como ciertos esbozos de, ok, sí, hay gente hablando de inteligencia emocional, pero yo todavía no engancho muy bien el por qué yo como líder tengo que manejar mis emociones, por qué ese tema como del balance se vuelve tabú, pero entonces empiezan a introducirse conceptos como ser mindful, como conciencia plena, inteligencia emocional, como que nos empieza a sonar como organización y como líderes que hay algo ahí que tenemos que explorar, pero que no sabemos de qué manera tenemos que explorarlo. Hay organizaciones que se fueron de primeras en este tipo de procesos y te encuentras las grandes compañías, te encuentras un Google, te encuentras un Apple, te encuentras, en fin, Microsoft, que son compañías que empezaron a montar, digamos, procesos en estas áreas puntuales. ¿Qué pasa con la pandemia, Rogelio? Que la pandemia no es nada distinto a un gatillador de un montón de emociones. Y nos dimos cuenta en todas las organizaciones que nos tenemos que volcar al ser. ¿Y qué es el ser? Si no es además una cantidad de emociones juntas. Entonces, para mí, si tú me preguntas cuántas intervenciones te pedían alrededor de inteligencia emocional, emociones antes de pandemia, te puedo decir que durante la pandemia y pospandemia comillas, se ha incrementado el número de la gente interesada en introducir el tema de emociones dentro de la organización. Fíjate, me llama poderosamente la atención, hablas del concepto de inteligencia emocional. Hay quienes dicen que pues, las emociones no son inteligentes, pero más allá de eso, como que siempre cuando son temas complejos, hablar de las emociones así puramente suena muy cursi, muy romántico, muy holístico, muy no sé cómo se mide, cuál es el retorno a la inversión. Entonces le empezamos a dar palabras, inteligencia emocional, y luego hablamos de mindfulness, probablemente para no decirle meditación, el aquí y el ahora, estar centrado, porque pues, puede tener connotación religiosa. ¿Por qué ese tema de estarle buscando así como que sí es esto, pero no es esto? O sea, sí es emociones, sí es tú como persona, pero no es eso, es un concepto de inteligencia. ¿Y te acuerdas del IQ que lo medíamos y entonces que tenías el numerito? Bueno, ahora vamos a medir la inteligencia emocional y seguramente tú nos podrás decir, ¿existe algún test para decirte tú del 1 al 10 tienes este número de inteligencia emocional? Entonces, no sé, o sea, ¿cómo me vas a medir si estoy triste, si estoy feliz, si lo que está gatillando mi estado en este momento, ¿por qué? O sea, y vaya que me gusta el tema, pero es tan complejo meterte así directo que le buscamos envolverlo. Claro que es complejo, claro que es complejo. Mira, hace poco, hace no mucho, hace más o menos unas 2 semanas, una persona me dijo, a ver, resúmame en una palabra sencilla, ¿qué es eso de inteligencia emocional? Le dije, autogestión. Entonces eso que te levantan la ceja como diciéndome, ¿así es simple? Sí, es autogestión. Entonces son ejemplos muy sencillos, Rogelio, porque es que finalmente cuando tú hablas del tema de emociones, hay un componente que no es romántico. Hay un componente que es químico y un componente que es fisiológico. La mente y el cerebro existen y si nos vamos al cerebro, el cerebro es un órgano del cuerpo, ¿correcto? Y la mente es la que hace que tú te creas ciertas historias. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que igual tu cerebro químicamente tiene una conformación de neuronas y de serotonina, endorfinas y bueno, en fin, o sea, todo esto que ya medianamente nos han hablado de eso, pero que está más atado a temas de ejercicio, de estar en balance, de una cantidad de cosas, pero que nunca nos habían hablado de, ¿sabes? Lo que pasa es que la salud de tu cerebro es importante.
la salud de tu mente es importante, porque la forma en la que tú percibes la ansiedad o la forma en la que tú percibes el miedo, de pronto no es la misma manera en la que yo percibo el miedo o yo percibo la ansiedad. La forma en la que tú de pronto vas a reaccionar a algo que ves como una amenaza, quizás no es la misma forma en la que yo lo voy a hacer. Entonces, si el CEO de una organización ve una amenaza en algo, quizás sus reacciones frente a una amenaza es, no sé, qué sé yo, gritar o perder el control o no poder hacer estrategia o, bueno, X cosa. Mientras que de pronto la reacción del personaje que es el CFO de la organización es diferente y es mucho más estratégico y es capaz de pensar de una manera distinta, etcétera, etcétera. Todos nos volvemos complemento, Rogelio. Entonces, fíjate lo bonito que es entender que las personas que trabajamos en una organización somos emoción. Respondemos distinto a los estímulos que tenemos fuera, a los estímulos que de pronto nos pueden llegar a descentrar o que nos retan, ¿correcto? Y que de alguna manera tenemos que empezar a producir acciones. Y yo creo que todo esto que pasó con el tema de pandemia nos hizo caer en cuenta de eso. Nos hizo caer en cuenta de no podemos controlar lo que está pasando afuera, no podemos controlar lo que está sucediendo en el entorno, ni si nos va a llegar vacuna pronto o no nos va a llegar vacuna pronto, ni si la organización va a seguir funcionando o no va a seguir funcionando, pero sí estamos en capacidad de poder guiar nuestra gente, guiar nuestras emociones y poder decir, darnos cuenta que la ansiedad genera caos, que el miedo genera caos, que el no tener una reacción humana frente a las cosas y mostrar ese lado vulnerable, que es algo que siempre habíamos intentado esconder, se hace fundamental. Ya. Y fíjate, Ana, dentro de este lado vulnerable, imaginemos una situación. Soy el director general de una compañía, estamos en junta de consejo cuando todavía podíamos estar todos presentes o cuando alguna vez se puede volver a estar gente de manera presencial. Me paro para exponer, para presentar mis resultados frente a la organización y les digo, ¿saben qué? Hoy amanecí triste, no sé, fíjense que ayer tuve un tema con uno de mis hijos y hay un problema con unos amigos y entonces, pues, la verdad es que sí estoy muy enfocado, pero hoy estoy triste, me siento así, una tristeza tan tremenda que me está costando trabajo pararme aquí frente a todos ustedes y exponerles los resultados, pero pues bueno, vamos a darle desde mi tristeza, pues para que sepan por qué a lo mejor me notan un poquito apagadito, con la pila apagada, vamos a darle. ¿Qué reacción suscitaría el director general hablando frente de una gran compañía que cotiza en bolsa, que emite deuda, diciendo eso? ¿Cuánto tiempo más estaría en la compañía? ¿Quieres que te diga una cosa, Rogelio? Para mí, desde mi perspectiva, se vale. Y te voy a contar una historia rápidamente y fíjate que es algo que pasó hace muchos años. A mí me tocó vivir el proceso de fusión entre Compaq y Hewlett Packard. Yo era Compaq en ese entonces, cuando Hewlett Packard compró Compaq. Y esta anunciada de que Hewlett Packard compraba Compaq fue porque se filtró la noticia. Sí. Y de repente, todos los empleados de las dos compañías estábamos desayunando en nuestras casas cuando de repente todos los televisores se prenden en CNN o en el noticiero del país que corresponda y dice, Hewlett Packard compra Compaq. Hewlett Packard adquiere Compaq. Pánico colectivo. Nadie sabía. Llegamos a la organización, yo estaba en ese momento todavía viviendo en Colombia, llegamos a la organización y jamás se me va a olvidar que el gerente general de Compaq de Colombia en ese entonces nos citó a todos los que éramos Compaq en un gran salón que teníamos de conferencias. Yo creo que en ese salón éramos más o menos unas, yo no sé, puedo estar inventando, pero en ese momento creo que éramos unas 200 personas, 300 personas. Y él se paró frente a nosotros, de pie frente a todos nosotros y nos dijo, yo no tenía idea. Yo me enteré tal como ustedes se están enterando. Yo recibí la noticia de la misma manera en la que ustedes recibieron la noticia y por favor créanme. No sé y no tengo respuestas todavía. No sé qué va a pasar, no sé para dónde vamos. Lo único que puedo decirles es,
somos una organización fuerte en Colombia. En Colombia nuestros números son estos y voy a mantenerlos al tanto de todo lo que está pasando. Y quiero decirte que fue un gerente general frente a nosotros absolutamente humano, con la voz cortada, con el ojo que tú lo ves, con la frustración en la cara, y muy de frente nos dijo, y esto me tiene mal. Y necesito que por favor entiendan que esto me tiene mal, así como los tiene mal a ustedes. Pero desde este punto vamos a construir. Y nos puso a todos a leer en ese entonces quién movió mi queso o quién me movió mi queso. A toda la organización. Para mí, esa vulnerabilidad es importante transmitirla, Roge. Obviamente no se trata de que tú agarres y cuentes toda tu historia en el momento que es de la reunión, pero yo creo que es humano el decir, saben, hoy no estoy al 100%, pero desde mi proceso personal vamos a darle a esto. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho así y hubiera andado irritable, enojado, ni siquiera dar la cara, tratando de justificar que sí sabía lo que no sabía? ¿Qué habría cambiado? Que pierde credibilidad. Hubiera perdido mucha credibilidad y hubiera perdido credibilidad en el proceso de transformación, en el proceso de lo que se vive con una fusión es una cosa brava, Roge, porque es que finalmente tu cargo lo tiene en la otra compañía, también tiene tu cargo y tú no sabes qué va a pasar contigo y no sabes cuánta gente va a salir. Es un proceso que duele, es doloroso para la organización, para uno, para todo, es doloroso. Y yo creo que el no mostrarse en ese lado humano le hubiera hecho perder credibilidad como líder y hubiera hecho de pronto quizás mermar la credibilidad que tenías en el proceso, ¿no? También. Ya. Oye, Ana, y luego ya estás en una situación de negocio, un día normal de oficina. ¿Cómo empiezas a gestionar como líder? Y no quiero decir recursos humanos, en general como líder, equipos donde todos llegamos con una diferente emoción. Estamos en una oficina, no sé cuántas personas puede haber en una oficina promedio, 100, 200, 300, las que sean, pero pues uno llega contento, uno no tanto, uno triste, frustrado. ¿Cómo integras en un ecosistema cerrado, cuando estás en una misma instalación física, tantas emociones de tantas personas, tantos universos, tantos pensamientos? Mira, yo creo que lo primero es una responsabilidad individual. O sea, yo creo que el líder no es el responsable de lo que pasa con el resto. ¿Me explico? Digamos, él no es responsable de que tú estés de buen genio, de mal genio, triste, no triste, frustrado, no frustrado. De pronto sí hay cosas laborales que obviamente hacen que una persona se sienta así. Pero digamos que lo importante es que cada uno como individuo se dé cuenta que tiene que tener un grado de autoconocimiento importante. El que sepa, por ejemplo, el que si hoy amaneció frustrado por algo, sepa por lo menos hablar de ese sentimiento de frustración, el que si está triste pueda, digamos, reconocer que está triste. O sea, yo siempre que hay una invitación que le hago a la gente y es, tenemos que saber exactamente lo que estamos sintiendo. O sea, es diferente la depresión a la tristeza a la frustración a la rabia, son distintas todas y todas son válidas dentro de lo que somos como seres humanos. Pero lo importante es un proceso personal en donde nos hagamos cargo de eso que estamos sintiendo, porque mi frustración no te la tienes por qué comer tú, ¿sí? Mi rabia tampoco te la tienes por qué comer tú, o mi par, o mi jefe, o el que esté al lado, y viceversa. Y yo creo que cuando uno ya hace, digamos, conocimiento de que uno tiene que tener ese proceso de autogestión, ya se abre el espectro a que tú como líder también sepas cuáles son los gatilladores de las personas que están trabajando contigo, ¿sí? Porque muchas veces en situaciones laborales nos encontramos frente a situaciones en donde te vas a encontrar los estilos personales. Hay gente que es súper resistente al cambio y sabes que si estás en un proceso de transformación y tienes la persona que es resistente al cambio, te va a responder de tal manera, ¿sí? Entonces lo importante es que uno como líder, después de que pase ese proceso de autogestión, también se adelante a las reacciones de uno mismo y a las reacciones de los demás. Sobre todo si tú tienes talento que quieres que se quede contigo.
¿Y cómo puedes hacer esa gestión? Ahorita nos decías, bueno, muchas veces las emociones también es un tema físico, un tema biológico. Si me duele la cabeza, pues probablemente voy a estar frustrado, voy a estar poco tolerante. Si me duele el estómago, será otra cosa. Si traigo una situación personal, también cuando ando muy contento y quizá distraído, ¿cómo me empiezo a hacer cargo de mis emociones? Si nunca me han enseñado, nunca ha estado permitido hablar en la organización de emociones. Siempre me decían que no trajera mis problemas personales a la empresa, que no los estuviera contando, que no dijera lo que traigo en el morral. Entonces nos enseñaron a dividir a dos personas, ¿no? ¿Quién? El soldadito que soy aquí dentro de mi organización y la persona que realmente soy fuera de. Y de repente me dicen, no, pero es válido, o sea, es válido que estés triste, contento, bla, bla, bla. ¿Cómo lo empiezo a gestionar? Y me empiezo a dar cuenta que mi aprendizaje, mi interacción, mi comunicación va a ser diferente dependiendo de la emoción que esté gatillando mi estado en ese momento. Yo creo que ahí nos metemos en un ámbito muy interesante, Rogelio, y es construir ambientes de confianza. Y te voy a hablar aquí de confianza y de comunicación. Si tú eres mi jefe, yo sí necesito conocer, no todo, pero por lo menos ese pedazo del lado humano que de pronto se tiene que relacionar conmigo. Y tú necesitas conocer ese pedazo del lado humano de Ana que se va a relacionar contigo. ¿Sí? Sí. Esa relación de confianza y esa comunicación con confianza se tiene que poder establecer. Y yo siempre le doy a la gente un ejemplo que es muy crudo, Rogelio, pero es verdad. Cuando las mujeres tenemos un jefe hombre, ¿cuántas mujeres somos capaces de levantar la mano y de decirle al jefe hombre, sabes, hoy tengo cólico? No sé cómo se dice en mexicano, en colombiano se dice cólico. Hoy tengo cólico, tengo mucha migraña, tengo dolor de cabeza y este tema es hormonal y hoy estoy insoportable. ¿Sí? Esa confianza, o sea, yo sé que mucha gente me levanta las cejas y dice, no, yo no voy a hacer eso. Pero es un ejemplo que doy muy crudo, Rogelio, porque es que esa confianza hay que poder tenerla, hay que poder decir, sabe, no quiero, estoy reacia al cambio, no quiero ese proceso en el que tú me quieres que yo trabaje y que yo haga y que yo gestione, pero ok, entiendo, gracias por la confianza, gracias por tenerme ahí, lo voy a hacer, pero necesito ir de la mano contigo. Pero también es muy humano que llegue un momento en el que tú me digas, Ana, no puedo tener la reunión contigo hoy porque de verdad estoy absolutamente desenfocado. Y es importante el construir esos espacios de confianza, esos espacios de comunicación sin juzgar, porque es que somos magos juzgando. ¿Sí? Es súper fácil saltar al cuello, súper fácil buscar culpables. ¿Sí? Si me preguntas, la clave de comunicación y confianza. Y cuando esa confianza no existe porque tú tratas de abrirla, tratas de traerla, pero tu jefe te va a decir, ¿sabes qué, Ana? Tus problemas personales, tus problemas biológicos, hormonales, no son mis problemas. Tú aquí vienes a trabajar. Querías mucha igualdad, ¿no? Querías estar al igual que todos y en tu posición, pues dele, también al otro le duele la panza, entonces enfóquese, mija. ¿Cómo manejas eso? Mide tu felicidad. Eso ya es un proceso individual, Rogelio. Mide tu felicidad. Porque no todos los sitios son para todas las personas. Entonces ¿eres feliz en lo que estás haciendo? ¿Estás de verdad sintiendo que estás cumpliendo tu propósito? Tenemos un propósito de vida, tenemos una misión de vida. Y muchas veces lo que pasa es que empezamos a encontrar barreras y no nos damos cuenta y empezamos a encontrar justificaciones para quedarnos atados a una silla y nos quedamos ahí 10 años, 15 años y de repente volteas para atrás y dices, sabes, yo hace 5 años dejé de sentir que vibraba por lo que hacía, que vibraba por la organización. Y muchas veces, y lo decimos en todos los talleres, muchas veces la gente renuncia ni siquiera porque no ame su trabajo, o renuncia por el líder que tiene. Entonces, es importante ese cuestionamiento de yo sí voy a tener acá el espacio de confianza, el espacio de comunicación que se necesita, o sí soy capaz de vivir
con este tipo de persona o con este estilo personal, o si soy capaz de sacar adelante un trabajo en estas perspectivas, en estas características. Entonces, yo creo que sí, el proceso, insisto mucho, Roger, en que es un tema de autoconocimiento profundo. Es conocer tus límites, es conocer tus valores, es conocerte. Ya. Oye, Ana, ya hay momentos en los cuales no te puedes mover. La situación económica, por ejemplo, ahorita, la crisis que estamos viviendo en México como país y en muchos países de Latinoamérica, ahí se dan fenómenos interesantes. Cuando hay crisis económicas, los índices de satisfacción en las empresas se incrementan. Pues no me vayas a correr, ¿verdad? Y necesito pagar y ya vi que el vecino y que mi compadre y se quedaron sin chamba y están batallando, pero se da la renuncia emocional. Yo sigo trabajando y es más, es probable que siga dándote muy buenos resultados porque pues es mi forma de ser, así me enseñaron, pero yo ya renuncié emocionalmente. ¿Qué sucede primero en una renuncia emocional? Y segundo, ¿hay una manera de que el jefe recupere a la persona que emocionalmente ya le renunció? Yo creo que eso es como un matrimonio que está en crisis. Cuando un matrimonio está en crisis, hay un momento de renuncia emocional, hay un momento en el que uno toma distancia, en el que uno, digamos, cumple su rol y toma distancia del resto. Y yo creo que en las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Tomas distancia emocional, cumples tu rol, empiezas a ver una relación transaccional en esa relación. ¿Se puede recuperar? Sí, se puede recuperar. Se puede recuperar. Porque las cosas no son para siempre, Rogelio. No, en Colombia decimos no hay pita que aguante, se revienta. ¿Sí? No vas a aguantar. Va a llegar el momento en el que igual o te va a tocar encarar que ya tu renuncia emocional te tiene que llevar a un cambio, la crisis va a pasar, ¿correcto? O te va a llevar a encarar a que tú definitivamente renunciaste emocionalmente, pero la organización te gusta y tú quieres definitivamente seguir en la organización y ver qué tipo de movimiento haces dentro de la organización. Y ahí es donde viene el proceso de comunicación y eso es doble vía. Eso es doble vía, porque muchas veces uno renuncia emocionalmente y es el jefe el que dice, ¿qué te está pasando? Estás aquí, pero no estás aquí. Oye, Ana, cuando, para empezar a cerrar este episodio que la verdad ha estado muy interesante, ¿cómo una empresa que ha tomado la decisión desde su director general, su equipo de liderazgo, ahondar más en las emociones, ahondar más en el poder de la vulnerabilidad, reconocer a la persona como individuo y toda la bola de cosas que ello implica, cómo empiezo a trabajar en eso, Ana? Yo creo que hay diferentes maneras. Yo creo que primero, por un lado, es importante el reconocer cuáles son como las competencias que forman parte de nuestro modelo de liderazgo, por ejemplo, esa es una. Cuáles son los valores de la organización en general, porque si tú repasas como lo típico, la visión, la misión, los valores, el modelo de competencias de liderazgo, te vas a dar cuenta que hay una o dos o tres que apuntan al ser humano. Yo siempre invito a las organizaciones a que en su modelo de competencias reformulen un poco y mezclen, ¿no? O sea, toda esa parte técnica de liderazgo con esa parte que tiene que ver con ese desarrollo del ser y empoderamiento del ser. Y yo creo que ahí viene un trabajo muy de la mano de recursos humanos, muy de la mano con los otros líderes de la organización, en donde uno dice, mire, no, estamos identificando esto y hay que dar un primer paso. ¿Y cuál es el primer paso lógico para poder meternos en esta era en donde a partir de este momento, Rogelio, lo que te digo y lo ato con lo que decía al principio, mi discurso se me facilitó mucho gracias a la pandemia. Pero desde aquí en adelante, la verdad es que las cosas van a ser muy distintas, muy distintas. Y el reto post pandemia para mantener esto, para que este interés en el otro, darnos cuenta que estar separados implica, más allá de la facilidad de las comunicaciones, un acercamiento emocional que no estábamos acostumbrados a tener, porque pues nos imaginábamos que porque yo veía a Ana entrar todos los días por el pasillo saludando a todo mundo, sabía que estaba contenta, y el día que entraba Ana pues un poco más cabizbaja, pues sabía que probablemente algo traía, pero va más allá lo que nos ha estado platicando y esa conexión y esa responsabilidad. ¿Cómo sostenerlo después de la pandemia? Para mí,
Te lo voy a resumir en una palabra. El reto más importante que tenemos en este momento es la creatividad. Es el darnos cuenta que tenemos que reformularnos. Es el darnos cuenta que tenemos que deshacer, desaprender para volver a armar, para volver a aprender, para volver a tejer caminos. Y lo que pasa es que llegó un momento en el que estábamos muy como los ratoncitos que van en la ruedita. Todo va funcionando divinamente, y de repente algo paró, nos desbarató todos los esquemas y ahora toca empezar a ver, ok, y ahora, ¿cómo vamos a reestructurar todo esto? Sí. La creatividad hoy en día es fundamental. Y el reconocernos como seres humanos que somos capaces de crear acciones y que las acciones vienen de las emociones. Un producto, ¿de dónde nace? De una necesidad. ¿Esa necesidad de dónde nace? De una emoción que se siente. Un servicio pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿me preguntas? Creatividad. Ana, me encanta lo que hemos platicado, lo que hemos compartido. Quiero agradecerte por estar nuevamente aquí con nosotros en esta tu casa, en esta tu comunidad. Y finalmente, antes de irnos, Ana, ¿alguna pregunta que no te haya hecho respecto a las emociones y sea importante traer para complementar lo que el día de hoy hemos platicado, o alguna reflexión final que quieras dejarnos? Mira, la reflexión final es muy sencilla, es muy simple y es aprender a parar. Es aprender a detenerse, es aprender a decir stop y es aprender a tener unos momentos en donde nos dediquemos en la agenda a pensar, a hacer silencio, a darnos cuenta que la cabeza a veces empieza a pensar como loca muchas cosas y no para. Y es que nos hagamos como un autoanálisis y decir, bueno, ¿en dónde estoy? ¿Estoy más del lado del miedo? ¿Estoy más del lado de la ansiedad? Porque lo que tú vayas a construir con tu equipo lo tienes que centralizar en ti primero, lo tienes que construir para ti primero. Entonces, una autoevaluación en este momento es súper linda para arrancar cualquier proceso de acercamiento a emociones, de transformación, de creatividad, de reestructuración, todo. Eres la segunda o tercera persona, Ana, que en estos últimos días trae el tema de parar, trae el tema de frenar, de poner límites, de decir no y de centrarte, de estar en el aquí y en el ahora con lo que estás haciendo. Qué poderoso, Ana, lo que nos compartes. Sí, totalmente. Lo que pasa es que, Rogelio, ¿cuál es la enseñanza más importante que hemos tenido de todo este proceso que estamos viviendo? Podemos decir y decidir y optar por lo que está pasando en este instante, pero no tenemos ni idea qué va a pasar mañana. Ni idea, no sabemos. O sea, podemos intuir muchas cosas, pero genuinamente no sabemos. Esto nos tocó la humanidad, nos tocó el ser, el espíritu, no sé cómo queramos llamarlo, pero nos tocó el ser. Y o estamos aquí y ahora, o si no, la cabeza se nos va a enloquecer. Totalmente. Ana, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en este episodio. Ayúdenos a compartir esta conversación para seguir ampliando las charlas acerca de las emociones, seguirnos acercando a ellas, seguirnos metiendo más y de lleno en la alberca de las emociones. Ana, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias, Rogelio. Mil gracias por la invitación. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias. Chao.